Hey, what's going on, guys? Mi nombre es Egan. Welcome back a otro episodio, el primer episodio del 2023 de Lord of Heroes. Y lo que vamos a revisar es la última actualización que se realizó en enero 26 del 2023. Pues claro. Ay, Dios mío. Bueno, yo sé que ya este video va a salir como en febrero, pero bueno, ahí voy a indicarles lo que pasó, lo que mejoraron, porque el balanceo de héroes es muy importante. Y como siempre voy a hacer esto también en inglés, así que denme un segundo. I'm gonna say hi to the English community. Hey, what's going on, guys? My name is Sega, and welcome back to Lord of Heroes. I just hope you guys don't forget about me. That I never forget about you guys. And I'm back on this new year 2023 to talk about the details of the last update, the update on January 26th. So we are gonna start. We're gonna start on English first, then I'm gonna do the Spanish version. Balance adjustment, very important. Some skills, the ones that ignore difference, they slightly improve. That means heroes like Charlotte, Dark Durahan, like Barretta, Dark Elga, Dark Mikhail, Astrid, like Sophie, Fire Alep, like Olivia, Fire Crown, Fire Ricardo, Aslan, Dark Sophie, and Fire Lumi. They got improvement on the, let's say, the damage. Okay, they can ignore more defense when they do damage. A skill with the damage based on defense, like Fire Friend, that's the only one I remember right now. Also, Air Vanessa, Water Lean, and Fire Vanessa, they improve the damage as well. And third, we got the Thorns effect, the one that I use this one a lot with Light Olivia when you use her ultimate, and also Fire Durahan. It got improved. We're gonna talk about the heroes that got balance. Then I'm gonna do one on English, then on Spanish. Okay, this one is gonna be on English. We got Dar Durahan. He got the Finish Rush. They improved this skill. Before attack the select enemies, 75% chance to inflict petrification for one turn if you land a critical hit. Now you get the same effect, but you get additional damage increased by 100% if the target is petrified. Okay, very important to have this one mass, so you get more damage. But I believe he's a warrior. Warrior doesn't do much damage. The next one, you got the ground splitter. Used to use a damage skill that ignore defense. Now, ignore defense. Additionally, the damage increased by a 300% if the target is petrified. So you can combo this now. You petrify the target, then do the ground splitter, which is his ultimate ability. He's gonna do a lot more damage now. Very good for the Durahan. Now we got Light Sulfate. Light Sulfate, we got just one improvement. The magnetic shock. It used to be like attack the select enemy, increase the user attack power by 10%. It stacks 5 times. This one was a buff. Now increase the user attack power by 25% and stack 3 times. So let's resume this. Before you can get up to 50% with the stacks. Now you can get up to 75%, which is more. You can do now more damage with Light Sulfy. Now we got Dark Sulfy. I believe nobody used her a lot. Um, the plasma ring balance.
Used to be like attack all enemies, ignore defense, damage increase according to the user speed, 30% chance to inflict the user weak, confusion, debuff. This one is really a bad movement because you can get confused too. It used to be level 2 with the debuff chance minus 10%, so some 30%, that's 40, 50, 60% change. Okay, now you don't got those change, but at level 6, if you max up this ultimate skill, you get the 60% chance, bro. Now you get more damage as a guardian. You don't do much damage, to be honest. The rest is the same thing, but I don't know. This one is really bad. The first two, Dark Durahan was good. You can improve his damage. The second one, like Sulfit, you can improve her damage. But this one is, well, no. Now we got Fire Aleph. Fire Aleph is one of my favorite heroes. She used to do a lot damage, and now she can do a lot more damage, which is really good too. They buff up her attack. Maybe you don't get more health or defense now. You get a little bit more speed. Well, just 2 plus speed. I don't know if that's really good. On her skill, used to attack all enemies and heals the user a proportion of the critical damage. Now, just heal the user just a proportion of the damage dealt, which is really good. The only good thing about Fire Aleph is the damage buff, nothing else. Now we got Water Aleph. She got one skill, I believe the reverse slash. Attack the select enemy, heals the user in proportion of the damage deal. Now you get the same thing plus deal up 3x additional damage depending of the enemy maximum health. So she used to do a lot of damage. Now she can do a lot more damage since her fire her sister. Next one we got Vanessa. Vanessa got a few changes on her attributes. On her skill, wait, let me check what attributes got changed because I see the same thing. She used to have less defense, now she got more, and that's it. Well, big change. On her skill, attack the select enemy, 60% chance to provoke them for 1 turn, increase the user defense for 2 turns. Now we got the same thing, damage based on defense. Well, that's the only thing. Wow. We continue with R9. R9 got one skill balance. Blade Storm used to be attack all enemies, increase the user attack power, and generates a shield for the user base on their attack power for 1 turn. Yeah. Now it's the same thing plus deal up 100% additional damage when there are fewer targets. This one looks similar to Water Dragon Helga. Uh, really good skill for a striker, yeah. Now he can be better than support striker, but still a support striker. Dark Commander Aslan. Now, wait, before on call to arms, I believe this is the burst gauge plus 20%, -1 on his cooldown, and 13% burst gain. We got 10, 30, 40 plus the cooldown. It changed from 6 turns to 4 turns. Wow. If you ask me if this make any difference, it makes not.
still not a really good hero to use, to be honest. We got another change for Lai Johan. I remember he already got skill balance. Well, it's hard to use Lai Johan. I believe nobody used him. We got adjustment on his relic. The weapon he used, the dual Excellion, he used to be upon attacking 50% chance to inflict 20% damage that ignore defense. Now is 40% chance to deal up twice additional damage depending on the enemy maximum health. Well, mm, this one is better. To be honest, this one is better. We need to test him out, but he's gonna be really good against dark raids if you got that weapon, right? Air light ray. We got a skill Dragon Fang. Increase the user critical hit damage by 10%, stack 5 times. Now it's same as Light Solfi. It's 25% and stacks 3 times. Really good, really good. Next one we got Fire Rosanna. She got the Dolphin Leap balance. Increase the user speed and attack power for 1 turn. Now the same thing plus deal up 5 times additional damage depending on the enemy maximum health. So she used to be a support striker and now she's gonna still be a support striker that do a little bit more damage. Maybe on raids, on air, air raids, she's gonna work fine. That's it. That's all balance we got at the moment. All this stuff, the new feature, this is pretty easy. They swap the little fly, the little fly. For this one, the income statement, which is really good. I believe it's better. For me, it's better because you can get more gold plus other stuff, other stunts, and there's nothing else really important here. The same thing. We got 3 years and it's the same thing. Like Russia, the new hero, he's a sniper. Maybe not a really good one. Ok, en español vamos a empezar desde aquí. Los balances empiezan con que van a mejorar el daño de algunos héroes que ignoran defensa, como Charlo Oscura, Durajana Oscura, Vareta Luz, Elga Oscura, Micael Oscuro. Este me gusta porque me gustaría usarlo más y ya con ese daño mejorado podría ser mucho mejor. Astrid Tierra, Solfi Luz, Ale Fuego, muy bueno, mi favorita. Ahora va a tener más daño. Olivia Luz, uno de los mejores atacantes del juego, ahora va a tener mucho más daño. Cron Fuego, Ricardo Fuego, Aslan Tierra, no sé, no sé qué decir. Solfi Oscura, tampoco sé qué es que, no. Y Lumi de Fuego, que mis favoritos también. O sea, este improvement después de 3 años están ajustando cositas a los mejores héroes del juego. Segundo, también aumentaron el daño basado en defensa. Lo único que se me viene a la mente es Fran de Fuego, es la única que uso de esa manera y me parece muy bien que hagan esto. Ella es un guardián y puede hacer mucho daño. La otra es Vanessa de Tierra, Lin de Agua y Vanessa de Fuego, las cuales yo no uso para atacar, pero estoy feliz por... Es que ya tengo 3 héroes, no 4 con Mikael. Tengo uno acá, 2, 3 y 4, que estoy feliz por eso. Ah, bueno, Olivia hacía mucho daño, ahorita va a hacer mucho más daño. Está bien. Ahora el balance, ¿ok? Veamos. Bueno, esto ya lo traduce cada quien, aquí no dice nada, es un resumen y todos los 11 héroes que consiguieron
un balance. Vamos a comenzar con Durahan Oscuro, que tiene 2 cambios en sus skills. Para mí, en resumen, fue muy bueno este balanceo que le hicieron. Igual les voy a mostrar cuando publique el video en Facebook y YouTube, quienes creo que van a ser los que consiguieron lo mejor buff y los que nerfearon, porque la verdad, pues hay unos que no sirven para nada y lo que le hicieron no van a seguir sirviendo para nada. Veamos, aquí, el Phoenix Rush. El Phoenix Rush lo que hicieron es que tiene un 75% de probabilidad de infligir petrificación por un turno si el ataque es crítico. Ahora lo puede hacer igual, pero adicionalmente aumentaron el daño un 100% si el objetivo ya está petrificado. Creo que esto no está bien explicado aquí, no sé, habría que hacer pruebas, yo lo tengo, así que yo lo podría hacer, pero no sé si el daño es en el momento que se petrifica, o sea, que se ejecuta el skill, o tendríamos que esperar un turno más. Pero bueno, esto se puede utilizar en combo con el Ground Splinter, con su ultimate, el cual ahorita si el enemigo, o sea, ahorita quiero decir en la actualización, si el enemigo ya está petrificado, puede hacer 300% más daño. Muy bueno para, digamos, PvP, para PvE, pero para los raids no podemos petrificar uno de esos, bueno, no sé, esas cosas gigantescas. Seguimos con Solfit de Luz. Solfit de Luz consiguió muy buen buff. Antes podría hacer esto. Bueno, voy a explicar el skill rápido. Stackeaba daño un 10% por 5 veces, eso quiere decir un 50%. Ahora lo puede hacer 3 veces, pero se puede hacer un 25%, lo que quiere decir que logra llegar a un 75% más daño. Muy bueno. Solfi Oscura. Solfi Oscura le cambiaron un skill, el de Plasma Rain, que es su ultimate, pero la verdad, o sea, cambiar Debuff Change por daño, y si uno lo maximiza, conseguís ese Debuff Change que le cambiaron un 30% para tener 60% para hacer lo que venía haciendo, que es nada, porque ese skill no sirve para nada. Entonces, por ahora tenemos algo que la verdad no sirve para nada. Su hermanita de luz quedó mucho mejor. Ahora vamos con Alep de Fuego. Alep de Fuego consiguió 2 cambios. El primero en sus atributos, el cual disminuyeron vida y defensa, pero aumentaron un poquito la velocidad y un poquito más el ataque, así que ella va a hacer mucho más daño. Además de que puede hacer más daño con la ruptura de defensa o lo que ignora defensa. Y por último, su skill, el segundo skill que atacaba a todos los enemigos y la curaba una proporción de daño crítico. Si el ataque es un crítico, le quitaron si el ataque es un crítico. Ahora cura, no necesita hacer ataque crítico. Algo que la ayuda a ella a sobrevivir más. Su hermana Alep de Agua también consiguió un buen buff. Es muy parecido. El Reverse Slash la curaba una proporción del ataque que hacía. Ahora hace lo mismo, pero hace 3 veces más daño adicional si el enemigo, o sea, de acuerdo a la vida del enemigo, o sea que en los raids de fuego podría hacer mucho más daño. Ella normalmente hace mucho más daño. De los guerreros, warriors, que hacen mucho más daño en este momento. Ahora, Vanessa de Tierra consiguió cambios en sus atributos. Lo único pues fue la defensa que aumentó un poquito. El resto todo es igual. Y su skill Battleborn Fate que provoca e incrementa la defensa por 2 turnos. La verdad, esto yo no le veo ningún cambio aquí que sirva, o sea, que sea significativo. Un striker que consiguió un cambio significativo que lo hace de un striker de soporte a un striker igual de soporte, pero que puede hacer un poquito más de daño, todavía no hace mucho daño, es Knight de Tierra, el cual le cambiaron un skill al Blamestorm, que ahora, bueno, que sigue generando un escudo, pero ahora hace 100% daño adicional cuando hay menos objetivos en el campo de batalla. Lo que quiere decir que es muy parecido
al segundo skill que usa Dragón Elga o Elga joven. Aslan Oscuro, que es un comandante supuestamente uno de los mejores, solamente redujeron el skill de 6, pasó a 4 el cooldown y eso es todo. La verdad no sigue, pues sigue sirviendo para nada, no es un buen héroe, no lo recomendaría, creo que hay que comprarlo. Light Johan o Johan de Luz consiguió otro cambio. Creo que él ya había tenido un cambio antes, ahora lo trataron de mejorar porque nadie lo usa, la verdad. Y yo creo que todavía nadie lo va a seguir usando. Y el cambio fue en su reliquia o su arma, que antes tenía un 50% de probabilidad de infligir 20% más daño, o sea que no la defensa. Ahora es un 40% de probabilidad de hacer 2 veces o sí, el doble de daño adicional, dependiendo de la vida del enemigo. Esto podría servir contra raids oscuros. Habría que ensayarlo. ¿Mejoraron? Sí, lo mejoraron, pero que sea significativo, no lo creo. De pronto sí, igual mm, Johan de Luz me pareció un buen elemento, un buen héroe, un buen guerrero. Se podría hacer pruebas y mirar si uno tiene el arma, si no, pues igual sigue siendo lo mismo. La raid de tierra consiguió lo mismo que Alep de agua. Su buff que se stackeaba 5 veces y era de 10%, ahora se stackea 3 veces y es de 25%. Más daño, un striker con más daño. Rosana de fuego es igual a Knight de tierra. Es un striker o un atacante de soporte que ahora va a ser un atacante de soporte que hace un poquito de daño. Hace 5 veces un daño dependiendo de la vida del enemigo. En este caso, digamos que de un raid, que es donde funciona más, o un jefe con mucha vida. Mm, sirve, yo creería que sigue pasando lo mismo, no va a servir mucho a no ser que uno lo utilice contra un rey de, de tierra, perdón, de tierra porque ya es de fuego, pero lo mismo, incrementa la velocidad del ataque y hace un poquito de daño o 5 veces daño y eso es lo último. El resto, agregaron el income statement que antes teníamos esa mosquita que estaba acá. Yo no sé si es una mosquita, pero antes teníamos la cosita que está aquí. Ahora tenemos esto que me parece que es mucho mejor porque uno puede conseguir mucho más oro, más cristales y creo que materiales también, como por acá. Bueno, esto no vale la pena leerlo igual que lo de abajo que viene a ser todos estos eventos que llevamos 3 años con los mismos eventos que nos sirven. Bueno, sí sirven para algo, pero aburren, la verdad. Y tenemos un nuevo héroe que es Russia de Luz, que francotirador y honestamente no sé, tengo que revisarlo bien, pero no me dio buena vibra. Así que eso es todo, espero haberme ganado un like, espero que se suscriban al canal y espero verlos pronto. Esperemos que Loro Hero siga otro año más, pero ojalá lo mejoren bastante, agregue más contenido y se les quiere mucho. Nos vemos pronto. Hasta luego. Ah, una última cosa. Si necesitan videos, guías de Lore of Heroes, por favor, una ayudita porque en este momento no sé qué más contenido sacarle al juego. El juego es muy limitado y no lo sé. Bueno, nos vemos.